piedras, 2 verticales y una horizontal que se posa sobre las otras 2, y es así como se sostiene todo el edificio. Es importante ver acá que este sistema trilítico es estructural porque está sosteniendo el edificio, pero a su vez también es formal en el sentido que expresa un orden determinado en sus proporciones y en la propia forma de los capiteles. En cuanto al espacio griego, nosotros decíamos antes que un sistema cultural y político siempre da una determinada tipología de ciudad, pero también podríamos decir que este sistema cultural y político condiciona a una determinada concepción espacial. Es interesante ver en la concepción del espacio griego como leyes y reglas universales o abstractas, como puede ser la geometría y por la que se rige toda su arquitectura y su escultura, se compenetra y se relaciona y se vincula empáticamente con situaciones singulares que son lo concreto, es decir, el problema con el que se deben enfrentar, y que generalmente esto concreto está asociado al paisaje. Es así que podemos decir que la arquitectura griega tiene la flexibilidad para adoptar lo rígido de las normas y las leyes a situaciones nuevas y particulares en todos los órdenes. Es decir, que lo universal de las reglas matemáticas y geométricas se adaptan a la singularidad del terreno. Es interesante ver cómo la invariabilidad en la estructura del espacio y las limitaciones técnicas, porque de hecho son estructuras muy simples y que prácticamente se circunscriben a tener elementos como el entablamento y las columnas, repitiéndose, sin embargo, pueden adquirir mucha variedad en función de la situación particular en la que se colocan. Es decir, que en la relación del paisaje es donde encuentran su variedad. Por eso allí adquiere mayor complejidad, es decir, es una arquitectura de una estructura simple, tanto desde lo constructivo, desde lo estructural, como desde lo espacial. Pero sin embargo, esta estructura siempre la misma, es decir, repitiendo prácticamente casi tipológicamente los mismos elementos, al enfrentarse a situaciones singulares del paisaje, empiezan a convertirse en variables distintas, una muy singular y muy diferente a la otra. Por tanto, tenemos en este sentido constantes, es decir, lo que siempre se mantiene igual, como la medición, la organización espacial, la escala humana, los llenos y vacíos, la composición geométrica, la relación con otros volúmenes, y por otro lado variables, que son los requisitos de la finalidad específica, es decir, las funciones a las que se va a dedicar el edificio y las relaciones con el paisaje. Otra cuestión importante y particular del espacio griego es que el sistema casa-peristilo, es decir, casa-patio, casa-peristilo-patio, habitaciones en anillo alrededor del patio, de alguna manera se repite también en la ciudad y genera una estructura espacial que también es sucesión de viviendas alrededor del ágora o plaza. Vamos a ver ahora la Acrópolis de Atenas en particular, que es lo que se estudia como más paradigmático y que tiene que ver incluso con el práctico de ustedes. Como veíamos al visualizar la tipología de santuario, la Acrópolis, como todo santuario, tiene un propilios o puerta. Aquí vemos en una maqueta cómo tendría que haber sido el propilios cuando estaba absolutamente intacto. Esto que vemos a la izquierda es cómo queda hoy el propilios, hablando de las ruinas nada más. Pero se dan cuenta que es una especie de templo complejo que tiene a su vez otros pórticos a los costados y que no es un único templo cerrado, sino que tiene una cierta complejidad estructural y espacial. La procesión pasa por el intercolumnio mayor que se encuentra en este espacio porticado que encontramos al frente.
Bueno, como veíamos también hoy en los santuarios, siempre tiene que haber un templo principal, en este caso el Partenón, que hemos visto sobradamente ya de qué se trata y más o menos cuál es su configuración formal. Y hay también un templo secundario que es un poco más complejo que el Partenón, incluso tiene un orden jónico, a diferencia del Partenón que es dórico, que es el Erectión, que en realidad está conformado casi por 3 cuerpos: el templo del pórtico de las Cariátides, que da hacia el Partenón, el templo central o la cela central, y después un sistema de pórtico más alto y más elevado por un lado, pero también en el desnivel de todo el Temenos está con su base un poco más baja, ahora lo vamos a ver en alzada, que es un pórtico que da hacia el exterior, ¿sí? Aquí vemos los 3 cuerpos, el de las Cariátides a la derecha, el templo en sí mismo, digamos, en el medio, y el pórtico hacia el exterior, que en realidad tiene vistas hacia el mar. En la Acrópolis de Atenas es importante ver cuál es el camino de la procesión. Entra por los propilios, va subiendo, los propilios van acompañando esta subida de nivel hasta llegar al Temenos, y luego se pasa entre el Erectión y el Partenón para llegar a la zona este del santuario, que es la zona de acceso al templo principal, que es el Partenón, y es allí donde se realizan los ritos. Es muy importante considerar de que una vez que uno llega al final de los propilios y se instala realmente en el Temenos, siempre ve al templo principal, que es el Partenón, con una vista en ángulo. Es decir, ¿por qué no verlo de frente y verlo en ángulo? Porque lo que se pretende justamente es priorizar y valorizar la visión tridimensional, volumétrica del edificio, y no la visión planar. Entonces siempre hay perspectivas angulares de todos los edificios desde el lugar de ingreso. Por otra parte, hay un movimiento también dentro de los propilios, que es lo que vemos aquí debajo. Decíamos que los propilios es una especie de templo que se va desarmando en la ladera de la montaña a medida que acompaña al caminante a subir hacia la propia entrada del Temenos y luego finalmente hasta el santuario. Y en ese acompañar al caminante se va desarticulando en niveles. Por tanto, a pesar de ser siempre los mismos elementos, lo que decíamos hoy, entablamento y columnas, estos entablamentos y columnas, guardando por supuesto siempre la proporción, van acomodándose a las situaciones topográficas del paisaje. Siempre hay, caminando uno hacia la Acrópolis y ya en el propio santuario, una sensación de constante horizontal y vertical alternativamente, y de ascenso y descenso. Algo que es bastante difícil de explicar en el espacio griego, porque probablemente está bastante alejado de lo que nosotros hoy consideramos como espacio arquitectónico, es que en el espacio griego se valora el espacio exterior al aire libre, y que ese espacio, que en este caso se da entre los templos, es decir, sobre el Temenos, pero entre los propilios, el Erectión y el Partenón, es un espacio que ya se considera arquitectónico, a pesar de que no tiene límites concretos ni que tiene una forma determinada. Pero solamente la tensión corporal entre esos elementos que se colocan allí casi como obstáculos, como produciendo algo, digamos, para la sensación del que está inmerso en el Temenos, eso mismo, esa sensación ya configura una sensación equiparable al del espacio arquitectónico. Y esto es bastante difícil de comprender y de explicar cuando nosotros tenemos más bien la concepción occidental del espacio encerrado. Para nosotros todo espacio es espacio arquitectónico en la medida que tenga límites contundentes y esté encerrado, ¿sí? Entonces es difícil hablar
en términos tan virtuales y tan poco asibles, digamos, como son las tensiones o las fuerzas que se empiezan a dirimir aquí entre cada uno de los edificios que por otra parte tienen una contundencia importante. Bien, esta es la bibliografía y por supuesto recuerden que tienen siempre el compilado de textos. En el caso de este tema lo tienen en el número 1, que abarca todo lo que es el tema prehispánico, Grecia y Roma.